Hoy tiene reunión ordinaria y programada especialmente para una orden del día que contiene lo que vamos a decir enseguida, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entre ese orden del día está un tema fundamental: la tutela interpuesta por los abogados del exministro y excandidato a la presidencia de la República, Andrés Felipe Arias, contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó en primera instancia y que está diciendo que esa es una condena que hace tránsito a cosa juzgada y que no es revisable en una segunda instancia, violentando todos los principios del derecho internacional y todos los postulados que informan el repertorio de los derechos humanos previstos en tales tratados internacionales. De manera que hoy podría quedar definida la suerte de Andrés Felipe Arias si la Corte dice lo que tiene que decir, y es que todos los habitantes de este mundo civilizado, y todos los habitantes de Colombia, todos sin excepción, tenemos derecho a ser juzgados y condenados en una doble instancia y no solamente en procesos de única instancia. Ese es un derecho humano, ese es un derecho fundamental, ese sí fundamental, definido como tal en la Constitución y en los tratados internacionales, y que debe regir para todos los habitantes del planeta, y no para todos menos para Andrés Felipe Arias. No puede ser. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, no se puede equivocar en eso. Uno entendería que la Sala Penal persistiera en su equivocación para tratar de lavarse la cara ante la historia, la que cada vez embadurna más y disminuye más el nivel moral y la respetabilidad que tiene la propia Corte. Vamos a ver pues qué pasa. Y es que mañana se reúne una corte de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, para definir si Andrés Felipe Arias debe ser extraditado a Colombia o debe ser puesto en libertad, simplemente porque no está condenado o porque está siendo solicitado a través de la vigencia de un tratado de extradición que no existe. No tenemos tratado de extradición con los Estados Unidos. Y habrá que explicar una vez más por qué. Decía un grande profesor y amigo, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que cuando uno se cansa de explicar, hay mucha gente que empieza a entender. No porque sea lenta de mente, sino porque está distraída, porque está pensando en otras cosas o porque no ha reparado en los argumentos que se usan para sostener un aserto. Pues bien, no hay tratado con los Estados Unidos por una razón poderosísima, porque los tratados necesitan la firma del presidente de la República y posteriormente una ley del Congreso que incorpore a la legislación el tratado suscrito por el presidente. A un tratado no le puede faltar ninguna de las dos cosas. El tratado no puede ser convenido por el Congreso. El Congreso no tiene esa facultad. Se necesita que el presidente de la República lo haya celebrado. Pero el tratado celebrado por el presidente de la República no tiene vigor, no existe como norma jurídica, en este caso bilateral, sino en virtud de una ley que lo apruebe. ¿Y qué pasó con ese tratado de extradición? Que una ley lo aprobó, efectivamente, y que después la Corte Constitucional determinó que esa ley, la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos, era inexequible, era violatoria de la Constitución, porque lo firmó una persona que no tenía facultades presidenciales por cualquier razón que fuera. ¿Cuál es el efecto de esa decisión de la Corte? Que no existe la ley. Una decisión de inexequibilidad le quita existencia a la ley, no le quita aplicabilidad, no es una norma que quede mutilada o que quede a medias, es inexistente. Ley inexequible quiere decir ley que no existe. Por consiguiente, nuestro tratado de extradición con los Estados Unidos se quedó en un proyecto, en una buena intención del presidente de la República que lo firmó y nada más,
porque la ley que lo aprobó fue declarada inexistente. Y en ese caso, en ese sí tiene efecto Stunk. Desde entonces, para siempre, se reputa que la ley no existió nunca. O si existió alguna vez, desde luego no existe ahora. En suma, no hay tratado de extradición con los Estados Unidos. Eso lo dijo el gobierno nacional. Lo dijo el presidente Santos cuando mandó Walid Macled a Venezuela en lugar de mandarlo a los Estados Unidos, diciendo que con Venezuela había tratado de extradición, pero con los Estados Unidos no. Y lo dijo después la Cancillería cuando durante muchísimo tiempo en su página decía que no había tratado de extradición con los Estados Unidos. Después tambaleó y entonces la canciller Holguín dijo que sí, pero que no, y creó confusión sobre el particular. Pero las cosas son de una simpleza extraordinaria. No hay tratado sin firma del presidente y sin ley válida del Congreso de la República que lo respalde. Y esa ley perdió validez porque la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad. Luego no hay ley, y no habiendo ley, no hay tratado de extradición. ¿Será que lo entiende la Corte de Atlanta? ¿Serán suficientes estos argumentos para que repase las cosas y diga dos que son absolutamente elementales? Primero, tenemos en consideración y vamos a decidir la suerte de una persona sobre la base de un tratado de extradición que no existe. ¿Qué dirá la Corte de Atlanta sobre el particular? ¿Dirá que el tratado de extradición sí existe a pesar de que no exista? Nos resistimos a creer que lo diga. Y en segundo término, tendrá que decir, movida por unas circunstancias que se le pondrán de presente o se le han puesto de presente a través de los abogados de Andrés Felipe Arias, que Andrés Felipe Arias no está condenado en doble instancia y que ha interpuesto un recurso contra esa sentencia que lo condenó en primera instancia y que tiene derecho a doble instancia como la tienen todos los norteamericanos, todos los americanos del norte, del centro, del sur, todos los europeos, todos los asiáticos y todos los africanos, el mundo entero. El mundo entero menos Andrés Felipe Arias. No creemos que lo diga la Corte de Atlanta. Pero en todo caso, entre hoy y mañana se resuelve el tema para saber si una persona que no infringió la ley, que no robó, que no secuestró, que no mató, que no ejecutó un acto terrorista, que no se robó un peso del erario público, que no celebró indebidamente ningún contrato, que no participó en ninguna conspiración contra el Estado, tiene 17 años de prisión cuando los que sí robaron, mataron, secuestraron, violaron, estaban y están dedicados al narcotráfico, tienen todo el favor de la ley, están en el Congreso de la República y gozan de total impunidad. El país no podría resistir eso. Ese espectáculo no lo tolera la conciencia libre y razonada de los colombianos. Entre hoy y mañana se libra la suerte de Andrés Felipe Arias, un gran colombiano perseguido inicuamente por una corte sesgada políticamente que llegó a cometer estas extravagancias y estas injusticias.